Ay, qué lindo, qué rico, 2 episodios de vinito, de paseo por Bratislava. Obviamente lo bueno no puede durar mucho. Ahorita nos tocan 3 episodios con temas muy interesantes, pero bastante complicados. Vamos a conocer gente importante, vamos a ver algunos sitios bien curiosos, pero los temas serán complicados. Así que todo el mundo ahorita atentos y concentrados. ¿Listos? Pues empezamos. Tenemos que empezar con un hombre llamado Martín Lutero. En 1517 empieza oficialmente protestantismo. Lo importante para nosotros es que empieza a utilizar alemán como idioma de religión. En Europa Central y Este, por ejemplo, el Reino Húngaro, en ciudades muchas veces la gente más rica, más importante, eran alemanohablantes. Y entonces reciben luteranismo muy bien por el tema de idioma, podemos decir. Pero a la vez, otra cosa. Tenemos la batalla de Mohács otra vez. 1526. Muere no solamente Ludovico, el rey de Hungría, pero también 3 arzobispos, 8 obispos. Entonces, la cabeza de Iglesia Católica, podemos decir metafóricamente, cortada. Nada no puede parar luteranismo. Y bastante pronto, dentro de unas décadas, hasta 90%, sobre todo la gente de ciudades, siguen ya luteranismo. O como dicen acá, evangelismo. Es la palabra que utilizan en Eslovaquia, así entonces voy a utilizarla también desde ahorita. Esa estadística es posible porque no solamente gente que habla alemán se pone evangélica, también eslovacos que viven en ciudades. Y cuando Lutero termina la traducción de Biblia al alemán, también gente eslava quiere su versión de la Biblia. Y así en Kralice, hoy en día Chequia, han traducido la Biblia al checo, la Biblia de Kralice. Y así entonces viene esa Biblia para los eslovacos. En checo, pero eslovacos entienden bastante bien ese idioma. Y entonces, una cosa curiosa, una ciudad, 2 iglesias evangélicas, una para alemanes, otra para eslovacos. Y mientras también empieza la contrarreforma, por eso tenemos jesuitas en cada ciudad más grande, ellos también empiezan a utilizar el idioma checo de la Biblia de Kralice. Así que unos 200 años en espacio público de Eslovaquia, idioma litúrgico es checo, pero cada generación entiende menos de ese idioma. Se empieza eslovakizar el idioma checo de la Biblia de Kralice, pero fin del siglo XVIII tenemos Anton Bernolak, cura católico que ha decidido, fin de los 80 del siglo XVIII, por primera vez, codificar la gramática y ortografía del idioma eslovaco. Podemos decir entonces, es abuelo del eslovaco. Ha basado la codificación esa en uno de dialectos de hoy en día Eslovaquia Oeste, de la región de Trnava, donde estaremos pronto. Pero si a alguien le gusta el tema Segunda Guerra Mundial, les suena Bernolak, es nombre del ejército eslovaco que a la vez con Hitler invadió Polonia en septiembre 39. Pero para nosotros lo más importante es que Anton Bernolak es la primera persona que pone reglas al idioma eslovaco. Mientras empieza en el occidente la revolución de Francia, pronto también viene época napoleónica y también época de identidad nacional. Y entre alemanes crece pangermanismo, idea que todos los alemanes tienen que vivir en un país nacional. Pero en Alemania estudian muchos evangélicos del Reino Húngaro, incluso no de habla alemana, por ejemplo eslovacos. Y entonces empieza a crecer idea de paneslavismo, que todos eslavos también tienen que vivir en un país o en un tipo de federación alguna. Un ejemplo perfecto es Jan Kolar, eslovaco, evangélico, estudia después de caída de Napoleón en Jena, hoy en día Alemania del Este, 2 años, y luego regresa a casa con cabeza llena de ideas modernas y al final empieza a escribir un poemato épico, La hija de Slava, basado en la Divina Comedia de Dante, y ese poema se al final vuelve Biblia paneslava, podemos decir. Otra cosa es que dice Rusia es el único país eslavo independiente, todas naciones eslavas tienen que unirse con Rusia entonces. Y es una clave para entender por qué hay todavía tantos monumentos soviéticos en Eslovaquia. No es solamente cuestión de Segunda Guerra Mundial y su levantamiento.
El tema es al menos 100 años más viejo y hasta hoy sentimiento prorruso entre eslovacos sí es bastante potente. Pero la herencia más obvia de paneslavismo son colores de la bandera eslovaca. Son colores establecidos en 1848 en primer encuentro paneslavo en Praga. Toda esa introducción al final sirve para una cosa. El hecho que idioma checo, 200 años, es litúrgico para eslovacos y paneslavismo del siglo XIX son dos fundamentos de lo que hoy llamamos Checoslovaquia. La idea que checos y eslovacos tienen que estar juntos. Y entonces luego se piensa cómo hacerlo en detalle. Y por ejemplo, Kolar decía que solo 4 idiomas tienen futuro entre eslavos: ruso, polaco, serbo-croata y checo. Siendo eslovaco, escribía en checo y decía el eslovaco tiene que rendirse frente al idioma checo. No cada uno estaba de acuerdo. Para conocer el personaje más importante para el episodio, tenemos que ir al norte un ratito, hacia Trenčín. Otro sitio pequeñito, perdido entre bosques y montañas. Un pequeño sitio llamado Uchrovec. Lo que tienen atrás son ruinas de algún tipo, castillo, palacio, una cosa de estas. Y un poco símbolo, podemos decir, que el sitio es tan pequeño que no tiene plata para renovación. Y muchas veces la gente piensa, bueno, si naciste en un sitio así, no hay salida, estás tipo atrapado. No necesariamente. En este sitio pequeño han nacido 2 personas muy importantes. Y sobre una de esas personas les quiero contar ahorita un poco más. Una persona que es por gran parte responsable por lo que son hoy eslovacos. Una persona que, como dicen, despertó el sentido nacional de los eslovacos. Quiero introducirles a Ľudovít Štúr. Nació justo en esta casa, en 1815, en familia de un pastor evangélico que era a la vez profesor de escuela. Así que esa casa no es simplemente casa, es escuela a la vez. Hoy un pequeño museo, pero muy bien hecho, sobre el tema de Ľudovít Štúr. Y pues el pobre acá no vivía mucho, tiene solo 12 años y padre le manda a Győr, a hoy en día Hungría, a aprender, pues a escuela. Luego 5 años en Bratislava, donde estudia ya Carlos, o sea Karol en eslovaco, su hermano mayor. Y allá entonces empieza a conocer, por ejemplo, literatura de Jan Kolar, pero también empieza a leer algunos poemas de gente que sigue ya idioma eslovaco del Bernolak. Regresa a casa un rato con 19 años, unos meses trabaja en Castillo y luego otra vez a Bratislava. Así que seguimos su camino. Estamos ahorita en una calle, bueno, tal vez no la más representativa de Bratislava, pero se llama Licejna. De liceum, así es palabra acá para secundaria, de hecho en Polonia hasta hoy. Así que Liceum Evangélico de Bratislava empieza oficialmente en 1606 la historia ya. Pero 100 años más tarde, comienza el siglo XVIII, tenemos Maciej Bell, que ya nos apareció unas veces. Él convierte ese sitio en centro de educación. Pasan otros 100 años, comienza el siglo XIX. Tenemos acá 3 idiomas oficiales: húngaro, alemán, latín. Pero también existe ya sociedad checo-eslovaca. Y ya, primera vez cuando está Ľudovít allá, es parte de ello. Pero cuando regresa con sus 19 años, ya no es simplemente parte, se vuelve uno de líderes de esa sociedad. Empieza a escribir sus primeros poemas y publica en un pequeño periódico de la sociedad de la escuela, pero también empieza a poner perfil ideológico a la sociedad. Y por ejemplo, él cree que cada nación necesita una fecha, un día festivo para celebrar, y ha decidido crear un día así. Estamos caminando por otras ruinitas, el sitio llamado Devin. Estamos ahorita en el suroeste de Eslovaquia, al lado de Bratislava. Pero lo importante sobre el sitio no son las ruinitas que estamos viendo hoy, sino ubicación. Estamos encima de una roca enorme, al lado de un sitio donde un río llamado Morava entra otro río, el famoso Danubio. Y porque cientos de miles de años todo el comercio iba por río,
tener un castillo encima de una roca, al lado de dos ríos importantes, pues obviamente acá cientos y miles de años toda la gente que vivía en esta zona tenía algún tipo de castillo o fortificación. Y entonces para nosotros lo importante es siglo IX. Aparece por primera vez en un documento nombre del sitio, Dinova. Y entonces, época de Gran Moravia, acá sí hubo un castillo, una fortaleza, lo que sea. Y así, 24 de abril 1836, nuestro Ludovic Stur tiene solo 21 años, pero decidido en secreto acá traer sus amigos mejores del liceo. Y entonces vienen y empiezan a cantar, empiezan a hablar sobre la gran época eslava de hace 1000 años, perdida, pero época que se puede recuperar. Y miren, nos gusta pensar en fechas. Si queremos una fecha para ponerla, para hablar de cuándo empieza la moderna identidad nacional eslovaca, es la fecha 24 de abril 1836. Acá decidieron recuperar la grandeza eslava y entonces, por ejemplo, cambiaron sus nombres. Ludovic Stur ya no era Ludovic, ya era Velislav, el eslavo grande, el gran eslavo, pues. Obviamente 21 años y ya ego bastante pequeño, ¿verdad? Así entonces es uno de sitios, podemos decir, sagrados para eslovacos. Por eso van a ver acá los pobres niñitos, les llevan acá de escuelas para enseñarles todo lo que he contado ahorita. Pero mi ejemplo más querido de un nombre nuevo ya le hemos visto unas veces. Hviezdoslav, su nombre original era Pavol Orsag, entonces nombre húngaro. Hviezdoslav significa una cosa tipo alabador de estrellas o tal vez eslavo de galaxias. Pues me río un poquito de todo lo de nombres nuevos, pero al final no es ninguna tontería. Un ejemplo perfecto es el nombre de hoy de la capital de Eslovaquia. La época de Gran Moravia, siglo IX, hay un documento sobre una fortaleza sobre colina donde se encuentra hoy Castillo de Bratislava y nombre es Vratislaburgum. Cortamos la parte Burgum que viene de alemán, nos quedamos con Vratisla, que es versión latina de un nombre eslavo de la época, Vratisław. Y otra cosa, V y B se confunde bastante, ¿verdad, mis españoles? Y así Vratisla puede ser Bratisla. Y 1843, por primera vez, Stur y sus amigos tienen nombre nuevo para la ciudad, Bratislava. Y así, cuando ya luego, fin de Primera Guerra Mundial, Checoslovaquia aparece, la ciudad recibe ese nombre entonces. Pero eso todavía no era la herencia principal de Stur. Los 40 empieza ya de verdad magyarización y Stur entiende, necesita herramientas la nación eslovaca para defenderse. De hecho, primero piensa en checoslovaco, pero no como Jan Kolar, no quiere que se disuelva eslovaco en checo, quiere compromiso. Checos compromiso no quieren. Al final entonces, la mitad de los 40 con sus amigos, empieza Stur a preparar todas las herramientas para idioma literario eslovaco y al final salen 2 libros grandes y no solamente ortografía, gramática, pero también explicación por qué vale la pena escribir en ese idioma. Ya 45 Viena le da permiso para un periódico y empieza a salir Novedades eslovacos nacionales, escrito en su versión de eslovaco. Y encima 47 en Chachtice pensamos Batory y vampiros, pero allá se une con católicos y todos de acuerdo van a escribir todos solo en su versión de eslovaco. Y si la palabra Tatrín les suena, pues episodio número 3. Él es uno de los de Tatrín. Él también en Parlamento húngaro defiende los derechos de eslovacos. El 48 durante el levantamiento eslovaco es uno de los líderes. Está por todos lados. Pero no termina muy bien para él al final todo. El levantamiento de la época de 48, fracaso, entonces termina bajo de custodia de policía húngara. Encima pronto muere su padre, su hermano mayor, el Carlos, y entonces tiene que mudarse a Modra, donde estuvimos en el episodio número 9, para cuidar 7 hijos de su familia. Luego muere su amor platónica, luego muere su madre, y al final, 56, durante una casa, se disparó un accidente y muere en edad de solo 41.
También lo que escribía al final de su vida no era lo mejor. Por ejemplo, decía cero democracia, autoritarismo al estilo ruso y todos eslavos tienen que rendirse frente a Zarato. Y eso no ha envejecido muy bien. Pero al final muere con solo 41 años. Y ha hecho al final, dentro de poco tiempo, de verdad, lo más importante. Ha preparado a eslovacos para el futuro. Cuando luego vienen décadas de magyarización, están listos. Cuando luego termina la Primera Guerra Mundial y entonces cae Imperio Austrohúngaro, eslovacos son un partner para checos, no son una parte de puzzle. Y no tenía que ser así. Miren acá, un pequeño periódico de hace 200 años. Checos, moravianos y eslovacos. ¿Qué pasa con Moravia? Hoy es parte de Chequia, una región. No tenían posiblemente un Stur y eslovacos sí tenían. Entonces hoy van a ver Stur por todos lados de espacio público. Monumentos, placas, nombres de calles, lo que sea. El héroe nacional eslovaco. Y gracias a él también tenemos las dos últimas ideas nacionales eslovacas en Europa universalis. Obviamente, Stur no ha hecho todo eso solo. Tenía seguidores, los llamados Sturovci. Y yo sé que otra vez estoy mostrando la misma esquina, pero miren cuántos apellidos, qué resumen tiene la escuela. Y entre los apellidos van a ver acá algunos muy interesantes. Por ejemplo, aparece el Jan Kolar. También Stur mismo, claro. Su hermano Carlos, pues Karol. Y encima de Karol Stur, Samo Chalupka. Otro personaje súper interesante. Encuentra su entorno antirruso, así que, por ejemplo, se une a un levantamiento polaco contra los rusos. Luego forma parte de todo en Eslovaquia. 48, su revolución, todas las peticiones a Viena. Es uno de los miembros de Matica Slovenska. Para nosotros lo más importante que ha hecho es otro detalle. Otra de mis cosas muy friki es que me encanta buscar gente o sitios relacionados a trauma nacional. O sea, creo que en Europa al menos cada país tiene lo mismo, un poema súper importante oficialmente para la vida de nación. Y entonces, generaciones tenemos que aprenderlo de memoria. Y mucha gente lo odia entonces, pero igual a las 3 de la noche se despierta uno y va a decir primeras partes del poema. En Polonia tenemos uno así, me imagino otros sitios también, y supuestamente en Eslovaquia hay un poema llamado Morho, escrito por el señor tras mío. No me extraña que está un poquito acá dejado, creo que es castigo por ser por parte responsable por la trauma nacional del pueblo entero. A ver, voy a intentar hablar con gente, si me pueden decir las primeras, al menos la primera parte del poema, a ver qué pasa, si de verdad es trauma nacional o tal vez ya no importa a nadie y me han mentido con el tema esto. Start reciting Morho. Oh, man, no. Ježiš, ako to je? Morho, nejaké jedlo môjho rodu, či čo? Oh, yeah. No, okay, bad question. No, I think I'll not remember it. Môžete povedieť? Nie. Nepamätáte? Nepamätám si. Ja už mám strašne veľa rokov. Dokonca Morho. Neviem. Najkrajšia stať z Morho je radšej nebyť, ako byť otrokom. Hoj Morho, tvojho rodu, čo chradnou rukou siahol na tvoju slobodu. Hoj Morho, len mortilen a voľne byť, ako byť otrokom. Toľko to si pamätám ešte z toho. Začiatku. Počkej. Zleteli orly z Tatry, nie? Zleteli orly z Tatry. Ťahnú na podolia. Ponad vysoké hory, ponad rovné Polia. Preleteli cez Dunaj, cez tú šíru vodu, sadli tam za pomedzím slovenského rodu. Pues acá tenemos los ganadores, que no era muy difícil de verdad, porque la mitad ya no se acordaban de nada. Pues la propia expresión morjo significa algo tipo que muera. En época antigua, uno de emperadores romanos luchaba contra una tribu que se supone siglo XIX que eran protoeslovacos. Y entonces, emperador significa tiranía, y los protoeslovacos, la libertad, incluso defendiendo la libertad con muerte. Y entonces se convierte en morjo no solamente en un poema,
pero una expresión bélica. Ya Primera Guerra Mundial la utilizaron, pero Segunda Guerra Mundial más todavía. Por ejemplo, una estación de radio del levantamiento lo utiliza, también sale con ese nombre, un periódico de resistencia. Y al final se ha convertido una expresión de libertad en épocas duras. Y así hemos llegado a los últimos pasos del episodio. Sí lo sé, mucha información, pero espero que lo han encontrado interesante. Prometo, el episodio que viene, no menos interesante, hablaremos de Checoslovaquia, tanto la primera, entre guerras, como la segunda, más cerca a nosotros. Gente curiosa, unos sitios interesantes, pero también algunos temas muy, muy difíciles y complicados. Así que, hasta la próxima.